Intuición intelectual e intellectus archetypus, la reflexividad en Kant y en Hegel. En el idealismo alemán, el concepto de subjetividad se debate entre dos extremos: la subjetividad como unidad inmediata de la intuición intelectual, el libre flujo de conciencia directa en el que coinciden necesidad, actividad y pasividad, y la subjetividad como reflexividad, el poder de la distancia, de la mediación, del desgarro. La primera sección de este capítulo rastreará el papel que la intuición intelectual ha desempeñado en la tradición idealista alemana, desde Kant, que la rechaza como inaccesible para nosotros, los seres humanos, pasando por Fichte y Schelling, que la declara el órgano más elevado de la filosofía, hasta Hegel, que supera esta tensión al reivindicar la propia reflexividad como poder absoluto. La segunda sección abordará con más detalle la diferencia crucial entre Kant y Hegel en lo que respecta a la reflexividad. Lo haremos centrándonos en la noción de intellectus archetypus de Kant y en la crítica de Hegel al uso que Kant hace de esta noción. La intuición intelectual de Kant a Hegel. Empecemos con el concepto de intuición intelectual, intellektuelle Anschauung, el flujo directo de autoconciencia en el que coinciden libertad y necesidad, actividad y pasividad. La intuición intelectual es imposible en el espacio del pensamiento de Kant, porque su noción del yo trascendental se apoya en cierta brecha, respecto a lo real, precisamente cerrada en la experiencia de la intuición intelectual. Tal como lo define en la crítica de la razón pura, el sujeto trascendental no es más que la simple y en sí misma completamente vacía representación del yo, y ni siquiera podemos decir que es un concepto, sino solo una conciencia desnuda que acompaña a todos los conceptos. A través de este yo, o el o ello, la cosa, que piensa, no se representa nada más allá de un sujeto trascendental de los pensamientos igual a X. Solo se lo conoce a través de los pensamientos, que son sus predicados, y de él, al margen de estos pensamientos, no podemos tener concepto alguno, sino que tan solo giramos en un círculo perpetuo, ya que todo juicio sobre él siempre ha hecho uso de su representación. Y la razón por la que este inconveniente está inseparablemente unido a él es porque la conciencia en sí misma no es una representación que distinga un objeto particular, sino una forma de representación en general, es decir, de representación por cuanto puede considerarse pensamiento, pues solo respecto al conocimiento puedo decir que estoy pensando en algo. 1. Tenemos que estar muy atentos al leer estas líneas. Lo que Kant dice aquí es que existe una brecha radical constitutiva del yo, una fisura que separa el yo, sujeto trascendental, de su soporte nouménico, este yo, o el o ello, que piensa. Este inconveniente está inseparablemente unido a él, ya que el yo solo existe como existente, a distancia de la cosa, que existe. Ahora bien, en términos de cognición, considerando que podemos conocer fenoménicamente los objetos de la realidad, pese al hecho de que su en sí permanece inaccesible para nosotros, nuestro yo es incognoscible fenoménicamente, debido a su autoidentidad, su identidad conmigo mismo, porque conocerlo fenoménicamente equivaldría a conocerlo nouménicamente. Y aquí las cosas se complican en grado sumo. Esta brecha que separa constitutivamente el yo de su soporte nouménico también determina el estatus del yo como entidad práctico. Ética. Si la intuición intelectual es posible, el acto íntimo del yo sería contemplativo, alcanzar la identidad última de sujeto y objeto, de pensamiento y ser. Kant se opone a Spinoza. Su tesis es que la postura spinoziana, que defiende un conocimiento sin la dimensión deontológica de un deber incondicional, es imposible de sostener. Hay una grieta irreductible en el edificio del ser, y la dimensión deontológica del deber interviene a través de esa grieta. El deber contrarresta la incompletitud del ser. Cuando Kant dice que ha reducido el ámbito del conocimiento para dejar espacio a la fe religiosa, hay que tomarlo en sentido muy literal, en un sentido radicalmente antispinoziano. Desde la perspectiva kantiana, la posición de Spinoza parece como una visión pesadillesca de sujetos reducidos a marionetas, que representa, exactamente, una marioneta en cuanto posición subjetiva. En Kant, encontramos el término marioneta en un misterioso subcapítulo de su crítica de la razón práctica titulado, de la proporción de las facultades de conocer, sabiamente acomodada a la determinación práctica del hombre, en el que intenta responder a la pregunta de qué nos sucedería si intentáramos acceder al ámbito nouménico, a la Ding an sich. En lugar del conflicto que la disposición moral tiene que emprender con las inclinaciones y en el que, tras algunas derrotas, puede conquistarse gradualmente la fuerza moral, Dios y la eternidad, en su espantosa majestad, se manifestarían incesantemente ante nuestros ojos. Por consiguiente, la mayoría de las acciones conformes a la ley se realizarían por miedo, pocas por esperanza y ninguna por deber. El valor moral de las acciones, del que depende el valor de la persona incluso del mundo a ojos de la sabiduría suprema, no existiría en absoluto. La conducta del hombre, mientras su naturaleza siga siendo como hasta ahora, se transformaría en un mero mecanismo, en el que, como en una función de marionetas, todo gesticularía, pero no podríamos encontrar vida alguna en las figuras. 2. Así pues,
Para Kant, el acceso directo al ámbito nouménico nos despojaría de la espontaneidad, que forma el núcleo de la libertad trascendental, nos convertiría en autómatas inertes, o, en palabras actuales, en máquinas pensantes. Las implicaciones de este pasaje son mucho más radicales y paradójicas de lo que pueda parecer. Si descartamos su inconsistencia, cómo podrían coexistir el miedo y una gesticulación inane, impone la conclusión de que, tanto en el nivel de los fenómenos como del noúmeno, los seres humanos somos meros mecanismos, sin autonomía ni libertad, en cuanto fenómenos, no somos libres, formamos parte de la naturaleza, un mero mecanismo, totalmente sometido a relaciones causales, una parte del nexo de causas y efectos, y en cuanto noúmeno, volvemos a carecer de libertad y otra vez estaríamos reducidos a mero mecanismo, lo que Kant describe como una persona que conoce directamente el ámbito nouménico, no es estrictamente análogo al sujeto utilitario cuyos actos están plenamente determinados por el cálculo del placer y del dolor. Nuestra libertad solo existe en el espacio entre lo fenoménico y lo nouménico. Por lo tanto, Kant no solo limita la causalidad al ámbito fenoménico para afirmar que, en el nivel nouménico, somos agentes libres y autónomos. Kant señala que solo somos libres en la medida en que nuestro horizonte es lo fenoménico, en la medida en que el ámbito nouménico nos resulta inaccesible. Aquí volvemos a encontrar la tensión entre las dos nociones de lo real de la inaccesible cosa nouménica y lo real como pura brecha, el intersticio en la repetición de lo mismo. Lo real kantiano es la cosa nouménica más allá de los fenómenos, mientras que lo real hegeliano es la brecha misma entre lo fenoménico y lo nouménico, la brecha que sostiene la libertad. 3. ¿Acaso la forma de salir de este aprieto es afirmar que somos libres en la medida en que somos nouménicamente autónomos, pero que nuestra perspectiva cognitiva sigue limitada al nivel fenoménico? En este caso, somos realmente libres en el nivel nouménico, pero nuestra libertad resultará inútil si pretendemos un conocimiento cognitivo del ámbito nouménico, ya que ese conocimiento siempre determinará nuestras decisiones. ¿Quién elegirá el mal si afronta el hecho de que el precio es el castigo divino? Sin embargo, este ejemplo imaginado no nos proporciona la única respuesta consecuente a la pregunta sobre ¿qué es un acto realmente libre? ¿Un acto libre para una entidad nouménica? ¿Un acto de verdadera libertad nouménica? Sería conocer las terribles e inexorables consecuencias de elegir el mal y, sin embargo, elegirlo. Sería un acto verdaderamente no patológico, un acto que consistiría en actuar sin considerar los propios intereses patológicos. El gesto básico del giro trascendental de Kant es invertir el obstáculo en una condición positiva. En la ontología leibniziana estándar, nosotros, los sujetos finitos, podemos actuar libremente a pesar de nuestra finitud, ya que la libertad es el destello que nos une al Dios infinito. En Kant, por el contrario, esta finitud, nuestra separación del absoluto, es la condición positiva de nuestra libertad. En otras palabras, la condición de imposibilidad es la condición de posibilidad. En este sentido, Susan Neyman tiene razón al observar que la preocupación que alimentó los debates sobre la diferencia entre la apariencia y la realidad no era el temor de que el mundo no resultara ser como nos parece que es, sino más bien el temor a que lo fuera. 4. Este temor es, en última instancia, ético. La clausura de la brecha entre apariencia y realidad nos privaría de nuestra libertad y, por lo tanto, de nuestra dignidad ética. Esto quiere decir que la brecha entre realidad nouménica y apariencia se intensifica. Hemos de distinguir entre realidad nouménica, en sí misma, y el modo en que la realidad nouménica se manifiesta en el ámbito de la apariencia, esto es, en nuestra experiencia de la libertad y de la ley moral. La delgada frontera que distingue a ambas es la frontera entre lo sublime y lo horrible. Dios nos resulta sublime desde nuestra perspectiva finita, pero experimentado en sí mismo, se transformaría en un horror mortificante. 5. Lo trascendental kantiano está irreductiblemente arraigado en lo empírico /diagonal temporal /diagonal finito, es lo transfenoménico tal como aparece en el horizonte finito de la temporalidad. Y esta dimensión de lo trascendental, como específicamente opuesto a lo nouménico, es precisamente lo que está ausente en Spinoza, el filósofo de la inmanencia infinita. En consecuencia, no encontramos la distinción entre cómo se me aparecen las cosas y cómo se me aparecen efectivamente en el mismo corazón del giro trascendental de Kant. La realidad fenoménica no es solo la forma en que las cosas se manifiestan ante mí, designa el modo en que, realmente, se me aparecen, el modo en que constituyen la realidad fenoménica, en oposición a una mera apariencia subjetiva /diagonal ilusoria. Cuando percibo erróneamente algún objeto en mi realidad fenoménica, cuando lo confundo con un objeto diferente, el error no es que yo no me aperciba de cómo son las cosas, realmente en sí mismas, sino cómo aparecen realmente. No podemos sobrevalorar la importancia de este movimiento kantiano. En última instancia, la filosofía como tal es kantiana, y debería leerse desde la perspectiva de la revolución kantiana, no como un intento ingenuo de conocimiento absoluto, como una descripción total del conjunto de la realidad, sino como la tarea de desplegar el
Horizonte de precomprensión presupuesto en todo compromiso en las entidades del mundo. La verdadera filosofía solo empieza con Kant, con su noción de lo trascendental. Lo que teníamos antes era una mera ontología global, el conocimiento respecto a todo, y no la noción del horizonte trascendental hermenéutico del mundo. En consecuencia, la tarea básica del pensamiento poskantiano fue, solo, pensar a Kant hasta el final. Esta era, entre otras, la intención de Heidegger en Ser y Tiempo, leer la historia de la ontología, Descartes, Aristóteles, desde Kant y hacia atrás, es decir, interpretar la física de Aristóteles como el despliegue hermenéutico de lo que el ser, la vida, etc., significaban para los griegos. Desafortunadamente, más tarde, Heidegger renunció a esta idea de llevar hasta el final las innovaciones kantianas, desdeñando el giro trascendental de Kant como un paso más en el camino del olvido subjetivista del ser. La ironía definitiva es que Deleuze era, en cierto modo, plenamente consciente de este hecho. En sus lecturas de Kant en 1978 afirma que, para este filósofo, ya no existe la esencia detrás de la apariencia, existe el sentido o sinsentido de lo que aparece, un movimiento, sigue diciendo, que atestigua una atmósfera de pensamiento radicalmente nueva, hasta el punto de que puedo decir que en este sentido todos somos kantianos. 6. ¿Qué aporta Hegel a esta constelación? ¿No es una especie de mediador entre Kant y Spinoza? Por el contrario, desde una perspectiva verdaderamente hegeliana, el problema con Kant es que sigue siendo demasiado spinoziano. La positividad impecable y sin fisuras del ser se transpone meramente al inaccesible, en sí. En otras palabras, desde la perspectiva hegeliana, la fascinación por el espantoso noumeno es en sí misma el señuelo último. No hay que rehabilitar aquí la vieja metafísica leibniziana, ni siquiera bajo la apariencia de forzar heroicamente el corazón de las tinieblas, nouménico, y afrontar el horror, sino transponer esta brecha radical que nos separa del absoluto nouménico en el absoluto mismo. Por ende, cuando Kant declara la limitación de nuestro conocimiento, Hegel no responde afirmando que él puede superar la brecha kantiana y acceder al conocimiento absoluto al estilo de la metafísica precrítica. Afirma que la brecha kantiana ya es la solución, el propio ser está incompleto. Esto es lo que significa el lema de Hegel: hemos de concebir el absoluto no solo como substancia, sino también como sujeto. El sujeto es el nombre de una grieta en el edificio del ser. Esta dimensión se pierde en Fichte y Schelling, que reivindican la intuición intelectual como solución a las inconsistencias de Kant, al dogmatismo oculto, tal como lo ven ellos, que sostiene su crítica. Fichte empieza con el juicio tético, ICH igual a ICH, la pura inmanencia de la vida, el puro devenir, la pura autoafirmación, Tathandlung, la plena coincidencia de lo postulado con lo que se postula. Yo solo soy a través del proceso de afirmación de mí mismo, y solo soy este proceso. Esta es la intuición intelectual, este flujo místico inaccesible a la conciencia reflexiva. Por lo tanto, lo que Fichte llama intuición intelectual ya no se considera como perteneciente al sentido interior, sino al absoluto incondicional que está más allá del círculo de la autoconciencia. A diferencia de la idea reguladora de la razón en Kant, aquí la razón es la idea de Dios como identidad inmediata, absoluta, incondicional. La conciencia inmediata del espíritu respecto a su absoluto, que ya no puede basarse en el concepto, es lo que en su ensayo Schelling llama intuición intelectual. Es una intuición porque no está mediada por el concepto, y es intelectual porque va más allá de lo empírico en el sentido de que incluye su autoafirmación como predicado. 7. En este sentido, para Fichte y Schelling, nuestro pensamiento puede superar la actitud de reflexión externa y, en una intuición intelectual, alcanzar la plena identidad con la cosa en sí misma. Hegel, sin embargo, sigue un camino completamente diferente. Para él, superar el razonamiento reflexivo no significa dejarlo atrás para buscar una unidad inmediata con el absoluto, sino elevar la propia reflexión al absoluto, es decir, despojándolo del en sí, que supuestamente elude. En relación con la oposición entre intellectus archetypus, entendimiento divino, e intellectus ectipus, entendimiento humano, Hegel no se limita a afirmar que podemos superar la limitación de ectipus y pasar a archetypus como intelecto que genera espontáneamente todo contenido particular de sí mismo, su forma, sin necesidad de influjo externo. Hegel señala que debemos cambiar radicalmente nuestra perspectiva sobre ectipus y concebir lo que se presenta como su limitación en cuanto a aspecto positivo, un movimiento estructuralmente paralelo a la oposición entre entendimiento, Verstand, y razón, Vernunft. Para Hegel, la razón no es una capacidad especial más allá del entendimiento, la razón es el entendimiento mismo sin su más allá. El entendimiento suele concebirse como la forma elemental del análisis, e implica trazar las líneas de identidades y diferencias fijas, es decir, reducir la riqueza de la realidad en un conjunto abstracto de elementos.
Desde esta perspectiva, la tendencia espontánea del entendimiento hacia la reificación identitaria debe ser corregida por la razón dialéctica, que reproduce fielmente la complejidad dinámica de la realidad esbozando la fluida red de relaciones en el seno de las cuales se localiza la identidad. Esta red genera toda identidad, simultáneamente, provoca su caída definitiva. Sin embargo, hay que insistir en que esta no es la forma en que Hegel concibe la diferencia entre entendimiento y razón. Volvamos a leer con atención un célebre pasaje del prólogo de Fenomenología del Espíritu. Descomponer una idea en sus elementos últimos implica retrotraerla a sus momentos, que al menos no poseen la forma de esa determinada idea, sino que constituyen la propiedad inmediata del yo. Es indudable que este análisis solo lleva a pensamientos ya conocidos y que son determinaciones fijas e inertes. Pero este algo separado y no real es un momento esencial, pues solo porque lo concreto se divide a sí mismo, y se transforma en algo no real, se mueve a sí mismo. La actividad de disolución es la fuerza y la obra del entendimiento, de la más grande y maravillosa de las potencias o, mejor dicho, de la potencia absoluta. El círculo que permanece cerrado en sí mismo y que, como la substancia, mantiene sus momentos, es una relación inmediata que, por tanto, no puede causar asombro. Pero que un accidente así, separado de cuanto lo rodea, vinculado y real tan solo en su contexto con los demás, deba alcanzar una existencia propia y una libertad autónoma, este es el tremendo poder de lo negativo, es la energía del pensamiento, del yo puro. 8. El entendimiento, precisamente en su aspecto de capacidad de análisis, de descomposición de la unidad de una cosa o proceso, es aquí celebrado como la más grande y maravillosa de las potencias o, mejor dicho, como la potencia absoluta, y resulta sorprendente que como tal, para quienes se apegan a la perspectiva dialéctica, se ha definido exactamente en los mismos términos que el espíritu, que, en relación con la oposición entre entendimiento y razón, está claramente del lado de la razón. El espíritu es, en su verdad más simple, conciencia, y fuerza a sus momentos aparte. 9. Todo gira en torno a cómo hemos de comprender esta identidad y diferencia entre el entendimiento y la razón, no es que la razón añada algo al poder separador del entendimiento, restableciendo, en algún nivel superior, la unidad orgánica de aquello que el entendimiento ha descompuesto, complementando el análisis con síntesis. La razón es, en cierto sentido, no más y no menos que el entendimiento. Por expresarlo en los conocidos términos hegelianos de oposición entre lo que uno quiere decir y lo que en realidad dice, la razón es lo que el entendimiento, en su actividad, realmente hace, en contraste con lo que quiere barra diagonal pretende hacer. Por lo tanto, la razón no es otra infraestructura que complementa la unilateralidad del entendimiento, la propia idea de que hay algo, el núcleo del contenido substancial de la cosa analizada, que elude el entendimiento, un más allá transracional fuera de su alcance, es la ilusión fundamental del entendimiento. En otras palabras, todo lo que tenemos que hacer para pasar del entendimiento a la razón es sustraer al entendimiento su ilusión constitutiva. El entendimiento no es demasiado abstracto barra diagonal violento, por el contrario, como apunta Hegel a propósito de Kant, es muy suave en su trato con las cosas, teme imponer su violento movimiento de descomposición de las cosas a las cosas mismas. En cierto sentido, se trata de epistemología frente a ontología, la ilusión del entendimiento consiste en que su propio poder analítico es solo una abstracción, algo exterior a la verdadera realidad, que persiste ahí fuera, intacto en su plenitud inaccesible. En otras palabras, el punto de vista crítico estándar del entendimiento y su poder de abstracción, que solo es un ejercicio intelectual impotente al que se le escapa la riqueza de la realidad, contiene la ilusión central del entendimiento. Expresado de otro modo, el error del entendimiento es percibir su propia actividad negativa, de separar y descomponer las cosas, solo en su aspecto negativo a la vez que se ignora el positivo, productivo. La razón es el propio entendimiento en su aspecto productivo. 10. El acto de la abstracción, de la descomposición, también puede entenderse como el acto de la ceguera autoimpuesta, de negarse a verlo todo. En su Blindness and Insight, Paul de Man desplegó una lectura refinada de la deconstrucción de Rousseau que Derrida abordó en De la gramatología. 11. Su tesis es que, al presentar a Rousseau como un logocéntrico, atrapado en la metafísica de la presencia, Derrida pasa por alto hasta qué punto motivos y movimientos teóricos de la deconstrucción de la metafísica de la presencia ya son operativos en el texto de Rousseau. A menudo, la cuestión, deconstructiva, a la que Derrida somete al autor ya está articulada por el propio Rousseau. Es más, este descuido no es accidental, sino una necesidad estructural. Derrida solo puede ver lo que ve, desplegar su lectura deconstructiva, a través de semejante ceguera. Y habría sido fácil demostrar la misma superposición paradójica de ceguera y clarividencia en otras grandes lecturas de Derrida, por ejemplo, su detallado análisis de Hegel en Glass. Una vez más,
el precio del complejo movimiento teórico de mostrar que Hegel no comprende que una condición de imposibilidad es una condición de posibilidad, como produce algo cuyo estatus tiene que negar para mantener la consistencia de su edificio, equivale a decretar una simplificación violenta del marco subyacente al pensamiento de Hegel. El marco básico de Hegel es reducido a la metafísica de la presencia, absoluta idealista, en la que la automediación de la idea es capaz de invalidar toda otredad, y todas las formulaciones de Hegel contra esta imagen son interpretadas como variados indicios de la sintomática inconsistencia de su pensamiento, de su incapacidad para controlar su propia producción teórica, de verse obligado a decir más de lo que hubiera querido decir, y de un modo diferente. Ni Fichte ni Schelling llegan a esta perspectiva. Ambos plantean como punto de partida el principio absoluto, el principio de todos los principios, mientras Fichte reivindica la intuición intelectual como la espontaneidad incondicional del pensamiento o de la autoactividad del pensamiento. Schelling la considera una forma de superar la oposición entre sujeto y objeto, como la plena unidad inmediata de sujeto y objeto, como la unidad autogenerada e incondicionalmente espontánea de flujo e inmovilidad, actividad y pasividad, intelecto e intuición, cuyo primer modelo es la identidad de Atman, yo, y Brahman, Dios, en el Vedanta. Frente a Schelling, que eleva la intuición intelectual a órgano más elevado de la filosofía, Hegel la rechaza como retorno a la inmediatez y en cierto modo vuelve a Kant, que establece una clara distinción entre la conciencia de la autoactividad y el pensamiento del yo. La primera pertenece a la intuición, mientras que el segundo pertenece al pensamiento, es decir, la actividad autónoma se nos plantea a modo de intuición sensible, mientras que el yo se concibe según el modo del pensamiento intelectual, sin manifestación. Así, la autoactividad, como fenómeno y el yo, se separan una del otro y, debido a esta separación, la conciencia del yo dista mucho de ser un conocimiento del yo. 12 Para Kant, solo un intelecto divino, Dios, sería capaz de superar la brecha que separa el intelecto de la intuición. Es lo que llama intellectus archetypus o entendimiento divino, que no debería representarse objetos determinados, sino que, a través de su representación, los objetos deberían darse o producirse. 3 Esta intuitus originarius significa la intuición que puede ofrecernos la existencia de su objeto, en contraste con nuestra finita intuitus derivativus, que obtiene su contenido de la realidad externa y no es, por lo tanto, espontánea. También podemos definir esta intuición como intuición creativa, porque, por un lado, no es una intuición receptiva y pasiva, sino que gracias a ella la existencia de ciertos objetos está determinada en el mismo proceso de la intuición. 14 La intuición intelectual no es, pues, una facultad de conocimiento, sino de creación, una facultad de producción. Semejante entendimiento no podría funcionar en un mundo de apariencias, sino directamente en el mundo de las cosas en sí mismas. Su poder de producir universales, conceptos e ideas, no sería independiente de su capacidad de formar intuiciones de cosas particulares. El concepto y la cosa, el pensamiento y la realidad, son uno. 15 Hemos de leer a Hegel con mucha precisión, ya que parece celebrar el progreso desde Kant a Fichte y Schelling. Para él, Kant plantea el conocimiento empírico finito como el único conocimiento real y, a continuación, tiene que tratar el conocimiento superior como meramente subjetivo. En pocas palabras, él mismo crea el obstáculo que luego le parece imposible de superar. Pero, ¿cómo avanza Hegel respecto a Kant en relación con el intellectus archetypus? No se limita a declarar que la unidad del intellectus archetypus es real, la actualidad de la razón en su productividad automediadora que no depende de un, en sí, exterior, sino que rechaza la propia noción de intellectus archetypus como proyección ilusoria que pretende estar en misa y repicando, de un modo similar a la idea actual de la singularidad posthumana en la neurociencia. La singularidad puede parecer una realización inesperada, la última forma del Weltgeist de Hegel, un mundo espiritual que adquiere una existencia positiva, pero los ideólogos de la singularidad ignoran el coste del paso de lo humano a lo posthumano, la desaparición de la autoconciencia, que se basa en la finitud y en el fracaso. De intellectus ectipus a intellectus archetypus. Este es el argumento central de Kant a la hora de plantear la idea de intellectus archetypus. Empieza con la distinción entre juicios determinantes, que se refieren a la realidad fenoménica objetiva, y juicios reflexivos, que se refieren a nuestro ejercicio subjetivo de razonamiento. Hay una gran diferencia entre decir que ciertas cosas de la naturaleza, o incluso la naturaleza en su conjunto, pueden ser producidas solo por una causa que sigue el propósito de determinarse a sí misma la acción, y decir que el carácter peculiar de mis capacidades cognitivas es tal que la única forma que tengo de juzgar cómo esas cosas son posibles y son producidas es concebir, para explicar dicha producción, una causa que actúe de acuerdo con una intención, y de ahí un ser que produce cosas en un modo análogo a la causalidad del entendimiento. Si afirmo lo primero, estoy intentando decidir algo sobre el objeto, y estoy obligado a establecer
Que un concepto que he asumido tiene una realidad objetiva. Si afirmo lo segundo, la razón determina solo cómo debo usar mis capacidades cognitivas proporcionalmente a su peculiaridad y con las condiciones esenciales impuestas tanto por su rango como por sus límites. De ahí que el primero sea un principio objetivo para un juicio determinante, el segundo un principio subjetivo para un mero juicio reflexivo y, por lo tanto, una máxima que le impone la razón. 16. El siguiente paso de Kant es desplegar el carácter necesario, completamente inevitable, y, al mismo tiempo, únicamente subjetivo de los juicios reflexivos. Si queremos investigar los productos organizados de la naturaleza mediante la observación continuada, nos parece completamente inevitable aplicar, unter legem, a la naturaleza el concepto de una intención, de modo que, aun para nuestro uso de la razón, este concepto es una máxima absolutamente necesaria. Pero, que demuestra al final incluso la teleología más completa. ¿Prueba acaso que tal ser inteligente existe? No, todo lo que demuestra es que, dado el carácter de nuestras capacidades cognitivas, es decir, al conectar la experiencia con los principios supremos de la razón, somos absolutamente incapaces de formar el concepto de cómo es posible semejante mundo, excepto pensando en él como producto de una causa suprema que actúa intencionalmente. Por lo tanto, no podemos establecer objetivamente la proposición, existe un ser original inteligente, solo podemos hacerlo subjetivamente, para uso de nuestro juicio cuando éste reflexiona sobre las finalidades de la naturaleza, que son impensables a partir de un principio que no sea el de la causalidad intencional de una causa suprema. 17. Ahora viene el paso intermedio más problemático. Kant vincula la brecha entre la realidad objetiva y el razonamiento subjetivo a la distinción entre realidad y posibilidad. En la realidad objetiva no hay posibilidades, tan solo realidades, solo existe lo que existe, las posibilidades solo se dan en nuestra mente finita, que puede imaginar conceptos de cosas no existentes, cosas que no se nos ofrecen en la intuición sensible. Para un sujeto para el que la realidad fuera directamente accesible tal como es en sí misma, planteada intuitivamente, no habría posibilidades, sino solo objetos reales. Es indispensable, y necesario para el entendimiento humano distinguir entre la posibilidad y la realidad de las cosas, y este hecho tiene su base en el sujeto y en la naturaleza de sus capacidades cognitivas. Pues si el ejercicio de estas capacidades no requiriera dos componentes bastante heterogéneos, el entendimiento para aportar conceptos y la intuición sensible para proporcionar los objetos que correspondan a aquellos, no existiría tal distinción entre lo posible y lo real. Si nuestro entendimiento fuera intuitivo en lugar de conceptual, tan solo incorporaría objetos reales. Entonces careceríamos de conceptos, y estos tienen que ver con la mera posibilidad de un objeto, y también de intuiciones sensibles, que nos aportan algo real, sin permitirnos conocerlo como un objeto. Pero toda nuestra distinción entre lo meramente posible y lo real se basa en esto. Al decir que una cosa es posible tan solo estamos postulando su presentación respecto a nuestro concepto y a nuestra capacidad de pensamiento en general, pero al decir que una cosa es real estamos postulando la cosa misma, an sich selbst, al margen del concepto. Por lo tanto, la distinción entre cosas posibles y reales solo se sostiene subjetivamente para el entendimiento humano. Pues aunque algo no exista, aún podemos representarlo en nuestro pensamiento, o podemos presentar algo como determinado, aun cuando aún no tenemos un concepto de ello. 18. Kant se acerca aquí a nuestro sentido común. La posibilidad no existe en la realidad misma, es solo un efecto de la limitación de nuestro entendimiento, es decir, un acontecimiento aparece como posible solo porque no comprendemos el complejo vínculo causal que lo determina. En su libro Teoría del materialismo histórico, Nikolai Bukharin aplica esta misma lógica a la propia revolución. Si conocemos las leyes de la evolución social, los caminos que necesariamente recorre la sociedad, la dirección de esta evolución, no nos resultará difícil definir la sociedad futura. En ciencias sociales hemos tenido muchos ejemplos de estas predicciones, que acaban siendo plenamente justificadas por el resultado. Basándonos en nuestro conocimiento de las leyes de la evolución social, hemos predicho crisis económicas, la devaluación del dinero, la guerra mundial, la revolución social como resultado de la guerra. No podemos predecir el momento en que se manifestará un fenómeno u otro, porque aún no poseemos la información suficiente respecto a las leyes de la evolución social como para expresarlas con datos precisos. No conocemos la velocidad de los procesos sociales, pero estamos en posición de determinar su dirección. 19. Aquí hemos de plantear un reproche obvio e ingenuo, porque la posibilidad no es una propiedad de la realidad. La pregunta que surge inmediatamente es, si la posibilidad es una propiedad de la realidad, ¿cómo hemos de pensarla? Hemos de concebir la propia realidad como mínimamente, abierta, contingente de una forma intrínseca, infradeterminada, no completamente determinada. Y respecto al pensamiento, ¿acaso pensar no implica imaginar más allá de la realidad, jugar con hipótesis y escenarios alternativos?
Si esto es cierto, el pensamiento divino sometido a la realidad no carecerá de libertad. Así escribe Kant este pensamiento, un entendimiento al que esta distinción no se aplicara implicaría que todos los objetos que conozco existen, semejante ser podría no tener constancia de la posibilidad de que algunos objetos no existan después de todo, es decir, de la contingencia de los que existen, ni, por lo tanto, de la necesidad de ser distinguidos de esa contingencia. 20 Además, como el debe ser, solo tiene sentido en la dimensión de la posibilidad, un hecho, algo que ya es, no puede presentarse como nuestro deber de hacerlo, no habría brecha entre el es y el debe ser en el intellectus archetypus. Es, por lo tanto, evidente que, debido al carácter subjetivo de nuestra capacidad práctica, tenemos que presentar las leyes morales como mandatos, y las acciones que se ajustan a ellos como deberes, y que la razón ha de expresar esta necesidad no mediante el es, lo que sucede, sino por medio del debe ser. No sería así si consideráramos la razón, respecto a su causalidad, como carente de sensibilidad, la condición subjetiva para aplicar la razón a los objetos de la naturaleza, y por lo tanto, como una causa en un mundo inteligible que armonizara plenamente con la ley moral. Pues en un mundo así no habría diferencia entre obligación y acción, entre la ley práctica que dice lo que es posible por medio de nuestros actos y la ley teórica que dice que es real a través de nuestros actos. 21. Por último, ahora el intellectus archetypus entra en escena como un intelecto en claro contraste con nuestra mente finita. Hemos de tomar nota de la sutileza del razonamiento kantiano en este punto. Teníamos que tener en mente una posible intuición diferente si queríamos considerarla nuestra como un tipo especial. 22 Esto es, nuestro intellectus ectipus finito no solo es lógicamente opuesto al intellectus archetypus, en el sentido de negro versus blanco, grande versus pequeño, etc., sino que inmediatamente aparece como un tipo especial, la distorsión de un supuesto modelo universal, en el sentido en el que, por ejemplo, un ser humano con una sola pierna es inmediatamente percibido como una versión distorsionada y especial de un ser humano con dos piernas. La oposición entre intellectus archetypus e intellectus ectipus no es la oposición entre dos especies de intellectus, sino entre lo universal y una de sus especies particulares, razón por la que la oposición no se sostiene. Es decir, para imaginar el divino intellectus archetypus no, tenemos que tener en mente una posible intuición diferente, nuestro finito intellectus ectipus. Aquí tenemos que presuponer la idea de cierto posible entendimiento diferente al humano, tal como, en la crítica de la razón pura, tuvimos que tener en mente una posible intuición diferente si queríamos considerar que la nuestra era de un tipo especial, es decir, una intuición para la que los objetos solo cuentan en cuanto a apariencias. Solo presuponiendo esta idea podremos decir en virtud del carácter especial de nuestro entendimiento que debemos considerar ciertas producciones naturales, en el sentido de cómo son posibles, cómo son producidas intencionalmente y como fines. 23. A fin de comprender la mención a los fines, hemos de retroceder en el razonamiento de Kant. Para este filósofo, cuando encontramos seres vivos e intentamos comprenderlos, no podemos hacerlo sin percibir que sus actividades y sus órganos tienen, en cierto sentido, un propósito. Los animales tienen ojos para ver, dientes para masticar la comida, patas para desplazarse. Sin embargo, la finalidad no es una categoría constitutiva de la realidad fenoménica, como las categorías trascendentales de causa y efecto, razón por la que no podemos utilizarla, aplicándola a los fenómenos naturales, en las ciencias, donde explicar algo es interpretarlo en términos de redes causales, no en función de su propósito o finalidad. Por esta razón, como señala Kant, no hay un Newton de la biología, los organismos, los seres vivientes, están fuera del alcance de la ciencia determinista. En un organismo, sus diversas partes no son exteriores al todo, sino sus órganos, están subordinadas orgánicamente al todo en función de su finalidad. Como resultado, un organismo da el primer paso para superar la dualidad de razón e intuición. Sus componentes empíricos, objetos de nuestra intuición sensible, no son una materia externa y contingente, más bien están orgánicamente arraigados en su todo y constituyen momentos de la autorreproducción del organismo, es decir, en un organismo, el concepto universal engendra, orgánicamente, sus partes desde sí mismo, y se particulariza en ellas. Aquí hemos de dejar a un lado las especulaciones acerca de cómo habría reaccionado Kant al darwinismo, que hace precisamente lo que Kant considera imposible, explica la aparición de la finalidad de forma científica, a partir de la interacción sin objetivo de los elementos. En este sentido, Darwin fue el Newton de la biología. Si Kant tuviera que aceptar esta opción, la intuición intelectual, la visión de las cosas como son en sí mismas, no consistiría en la visión de un universo superior de finalidad divina, sino en una visión mucho más aterradora de la realidad entera reducida a la interacción de marionetas, privadas de libertad, como el propio Kant sugiere hacia el final de su crítica de la razón práctica. La visión de la realidad propia de la intuición intelectual,
una visión en la que la brecha entre intelecto e intuición, entre lo universal y el contenido particular / contingente / empírico está clausurada, también liberaría a nuestro intelecto de su dependencia del contenido heterogéneo. En ella, nuestro intelecto podría alcanzar una espontaneidad plena y perfecta. Encontramos esta contingencia de forma natural en lo particular que el juicio ha de aportar bajo el universal suministrado por los conceptos del entendimiento. Pues lo universal proporcionado por nuestro entendimiento humano no determina lo particular, por lo tanto, aun cuando cosas diferentes compartan una característica común, la variedad en la que pueden manifestarse ante nuestra percepción es contingente. Pues nuestro entendimiento es el poder de los conceptos, es decir, un entendimiento discursivo, por lo que tiene que ser realmente contingente en cuanto a que el carácter y toda la variedad de lo particular consiste en que puede aparecer en la naturaleza y ser producido por sus conceptos. Ahora, todo conocimiento requiere no solo entendimiento, sino también intuición, y la capacidad de una completa espontaneidad, opuesta a la receptividad de la intuición sería una capacidad cognitiva diferente y plenamente independiente de la sensibilidad. Así pues, la capacidad de una espontaneidad completa de la intuición constituiría el entendimiento en el sentido más general del término. 24. Kant añade aquí un requisito esencial: no tenemos que demostrar la realidad del intellectus archetypus capaz de tal intuición, ni siquiera tenemos que demostrar su posibilidad. Para que el intellectus archetypus realice esta necesaria función, basta con plantearla como un presupuesto consistente, no contradictorio, en otras palabras, basta con pensarlo. No tenemos que demostrar que semejante intellectus archetypus es posible. Por el contrario, basta con demostrar que el contraste entre este intelecto y nuestro entendimiento discursivo, un entendimiento que requiere imágenes, es un intellectus ectypus, y la contingencia de manifestar este carácter nos lleva a esta idea, la de un intellectus archetypus, y hemos de demostrar que tal idea no implica una contradicción. 25. La paradoja aquí es que, aunque Kant proclama la identidad de pensamiento y ser, de producción y percepción, imposible para nuestra mente finita, algo formalmente similar a esto sucede con el intellectus archetypus. Presuponerlo, en nuestro pensamiento, es suficiente, y, deberíamos añadir, tiene que seguir siendo una pura presuposición para que funcione. Si su existencia en la realidad tuviera que ser demostrada, el efecto sería catastrófico. Aquí tenemos al Kant más posmoderno, el que celebra el poder de la presuposición pura, de una ilusión necesaria y constitutiva de nuestro sentido de la realidad. Hemos de presuponer que nuestro universo está dominado por Dios si queremos percibirlo como un todo consistente, pero al mismo tiempo declara la brecha irreductible entre nuestra realidad, regulada por una necesaria ilusión, y lo real, el en sí, que podría ser una monstruosidad caótica. Desde esta perspectiva, la crítica de Hegel a la noción kantiana de intellectus archetypus no puede parecernos sino un fenómeno retrógrado, una clausura de la brecha y la reconfiguración de Kant en la ontología aristotélico-tomista tradicional. Kant no entiende que, lejos de ser solo nuestra idea subjetiva y reguladora, la idea del bien supremo, de un intelecto más verdadero que nuestra realidad sensible y fenoménica, es la propia realidad suprema, la razón que gobierna el mundo y media en todas las antinomias. Como era de esperar, Hegel alaba en Kant la idea de un universal que implícitamente contiene lo particular, que, para Kant, añade Hegel, es el objeto preciso de la facultad de juicio, y parece imprimirle un giro aristotélico-tomista. La finalidad es la noción, y es inmanente, no es una forma externa y una abstracción distinta de un fundamento material, sino penetrante, de modo que todo lo particular esté determinado por lo universal. 26. Kant no lo advierte, porque para él, la riqueza del pensamiento, sigue desplegándose, en forma únicamente subjetiva, toda plenitud, todo contenido, se concentra en concebir, pensar, postular. El objetivo, según Kant, es solo lo que es en sí mismo, y no sabemos lo que son las cosas en sí mismas. Pero el ser en sí mismo, solo es el que ipat mortum, la abstracción pura, el más allá vacío, indeterminado. 27. La oposición entre Kant y el idealismo alemán poskantiano es la oposición entre el entendimiento y la razón. Fichte, Schelling y Hegel reivindican el absoluto como un poder especulativo que genera todo contenido a partir de su automovimiento, mientras que Kant, pese a su intuición especulativa, permanece atrapado en los crudos antagonismos del entendimiento, la razón por la que esta idea verdadera no debería ser. La verdad es que las abstracciones vacías de un entendimiento que se mantiene en lo universal abstracto y de un material sensible de individualidad en oposición a lo mismo, se presuponen como la verdad. Sin duda, Kant avanza expresamente la concepción de un entendimiento intuitivo o perceptivo que, al tiempo que postula leyes universales, determina lo particular, y la determinación así planteada es profunda, es lo concreto verdadero, la realidad determinada por la noción residente, o, como dice Spinoza, la idea adecuada. Pero que este intellectus archetypus sea la verdadera idea del entendimiento es un pensamiento que no asalta a Kant.
Extrañamente, tiene esta idea de lo intuitivo, y no sabe por qué no debería presentar alguna verdad, excepto porque nuestro entendimiento está constituido de otro modo, es decir, de modo que proceda de lo analítico universal a lo particular. 28. En pocas palabras, aunque Kant ya formuló la idea de pensamiento, que es en sí misma la noción absoluta, y tiene en sí misma diferencia, realidad, la recoge en una filosofía completa del entendimiento que renuncia a la razón, por lo tanto, con Kant el resultado es, solo conocemos los fenómenos, por otra parte, con Jacobi es, solo conocemos lo finito y lo condicionado. Estos dos resultados han provocado una inmensa alegría entre los hombres, porque la indolencia de la razón, loado sea el cielo, se consideraba liberada de toda llamada a la reflexión, y ahora, salvada del problema de penetrar en su propio sentido interior y explorar las profundidades de la naturaleza y el espíritu, podíamos dejarla en paz. 29. Sin embargo, esta lectura simplista del pensamiento de Hegel como un retorno a una metafísica precrítica no capta la sutileza de la crítica hegeliana a Kant señalada por la extraña caracterización de este último como un pensador que sucumbió al pecado mortal de la indolencia de la razón. ¿En qué reside exactamente esa pereza del pensamiento de Kant, que origina una inmensa alegría entre sus seguidores críticos? Reside en lo que Hegel, en su lectura de las antinomias de Kant, critica como su exceso de ternura hacia las cosas del mundo, el momento en el que Kant se enreda en contradicciones y antinomias al pensar más allá del horizonte finito de nuestra experiencia sensible, las considera, a las contradicciones y antinomias, una prueba de que estamos tratando con nuestros procesos subjetivos y no con las cosas en sí mismas, pues insiste en que no puede haber contradicciones en las cosas. 30. Por el contrario, para Hegel, las contradicciones y antinomias son los aspectos más íntimos de las cosas mismas, incluso, y especialmente, de Dios como cosa suprema. Imaginemos todos los bloqueos e inversiones que atraviesan nuestro pensamiento cuando intentamos penetrar en un tema que elude nuestra comprensión. La premisa básica de lo que Hegel llama idealismo es que este movimiento no es solo el movimiento de nuestra mente al lidiar con la cosa, sino algo inmanente a la cosa misma, lo que parece un proceso epistemológico se revela como parte de la estructura ontológica de la cosa misma. Por esta razón, las antinomias no son un problema para Hegel, sino su propia solución, y así es también como Hegel supera la brecha kantiana entre el es y el debe ser, entre ontología y deontología, transpone la tensión que caracteriza a la deontología, las cosas nunca son como deben ser, a la propia ontología, del mismo modo en que nuestro esfuerzo por penetrar en la realidad es la realidad. El defecto de la filosofía de Kant consiste en la desintegración de los momentos de forma absoluta, o, considerado desde otra perspectiva, nuestro entendimiento, o conocimiento, forma una antítesis del ser en sí mismo, hay una ausencia de lo negativo, la derogación del deber, al que no se llega. 31. Acusar a Kant de desintegrar los momentos de absoluto a entenderse en un sentido muy preciso. Lo que se desintegra en el pensamiento de Kant es el absoluto en su inmovilidad trascendental y el movimiento de mediación subjetiva que no puede alcanzar el absoluto. En otras palabras, el poder de pensar es precisamente el poder de desintegrarse, de destruir lo que está orgánicamente unido, y Kant teme transponer esta desintegración al propio absoluto. En consecuencia, en contraste con la intuición intelectual como identidad inmediata de sujeto y objeto, actividad y percepción, la identidad especulativa hegeliana de sujeto y objeto, de pensamiento y acción, no es una feliz e intuitiva unidad prereflexiva, sino una unidad mediada por una brecha. El ámbito del ser es en sí mismo, no todo, es fallido, y el pensamiento es la activación de este agujero en el orden del ser. Pensamos, imaginativamente más allá del ser, en lo que no existe o puede existir. Existe pensamiento, porque el ser no es idéntico a sí mismo, sino que está bloqueado, marcado por una imposibilidad fundamental, de modo que pensamiento y ser son idénticos, en el sentido de un extremo continuo. 32. Hay tres principales versiones tradicionales de la unidad de pensamiento y ser: la experiencia místico-intuitiva de su identidad, intuición intelectual, la visión aristotélico-tomista de un universo racional regulado por propósitos divinos, y la versión spinociana materialista de un completo determinismo. Hegel no puede reducirse a ninguna de ellas, ya que su unidad implica una inestabilidad y una tensión radical, la reivindicación de una brecha radical. En términos religiosos, Hegel está del lado del protestantismo y contra la armonía orgánica católica del universo. La unidad de Hegel solo reside en la transposición de esta brecha al propio absoluto. Escolio 1.